Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 2 de marzo del año 2024 y vamos a comenzar a reflexionar la lección número 10 de Escuela Sabática, que se titula Lecciones del Pasado. Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo capítulo 78, versos 3 y 4. Cuán importante es aprender de la historia. Y noten que digo de la historia, no precisamente digo aprender la historia, sino de la historia. La historia nos presenta lo bueno y lo malo ocurrido en el pasado. Uno de los propósitos primordiales, principales de la historia es aprender de los errores pasados. Es decir, aprender a no caer o cometer los errores del pasado. Esa es la razón por la cual tenemos salmos históricos que nos invitan a aprender de los errores del pasado para evitarlos y a tomar confianza en el Señor al recordar los grandes y gloriosos momentos del pasado donde vieron la maravilla o la maravillosa mano del Señor y eso puede fortalecer nuestra fe. Debemos aprender las lecciones del pasado. También tenemos los salmos que narran la historia de la salvación y se les conoce como salmos de la historia de la salvación, que sin duda alguna despiertan en nosotros el maravilloso propósito de Dios en nuestras vidas, alabarlo y glorificarlo por la salvación que nos ha dado. Los salmos históricos nos permiten sentirnos, note bien, parte del pueblo de Dios, parte de esa historia y sentir el derecho de reclamar esas experiencias del pasado como si fueran nuestras, porque una parte del pasado glorioso nos enseña que hemos sido adoptados, escuche bien, en la familia histórica del pueblo de Dios. Y ahora somos el Israel espiritual por medio y gracias a Cristo Jesús. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 9:24 al 26, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Gálatas 4, 6 y 7 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Sin más ni más, somos herencia histórica del pueblo de Israel de la antigüedad. Somos ahora la ascendencia espiritual del antiguo pueblo de Dios. Así que tenemos el deber de aprender de su pasado, porque ahora también es nuestro. Es necesario que comprendamos que como generación tenemos un papel que desempeñar, y por muy pequeño que sea, es importante en el recorrido histórico, en este gran conflicto cósmico que nos ha tocado vivir y que estamos atravesando. Por lo tanto, se vuelve imperante aprender las lecciones del pasado del pueblo de Dios. Un estudio de la historia de los hijos de Israel nos ayudará a aprender lecciones que nos evitarán repetir los errores que mancillaron su registro. El Señor libró maravillosamente a ese pueblo de la esclavitud, que lo había sometido un rey opresor, y él mismo se hizo cargo de su vasto ejército. Lo siguió mediante una columna de nube de día y una columna de nube de noche, y esa nube envolvió su propia presencia. Les proporcionó alimento en el desierto y comieron pan de ángeles. Poco después que Israel hubo levantado su campamento en el Sinaí, Moisés recibió la invitación de ascender a la montaña para encontrarse con Dios. Subió solo la inclinada y áspera ladera y se acercó a la nube que señalaba la presencia de Jehová. Y Israel debía, note bien,
entrar ahora en una relación íntima y peculiar con el Altísimo. Debía ponerse como nación bajo el gobierno especial de Dios. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, note bien, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, pero no es así. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por él, por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos, note bien, a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Dios. Nada sucede debajo del cielo sin que el Señor lo permita. Queridos amigos y hermanos, durante esta semana, a través del recuerdo de la historia del pueblo de Dios, habremos de recordar acontecimientos que nos moverán a adorar a Dios por su gran amor, gracia y misericordia. Y también recordaremos momentos de la historia del Antiguo Testamento, del Antiguo Israel, y como el Israel espiritual, seremos movidos por las maravillosas crónicas de protección, dirección y redención. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.